Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito de dramas turcos, donde el amor, la pasión superíndice 3N y las intrigas nos roban el aliento cada semana. CU superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que de maravilla, listos para un viaje lleno de romance y esos besos que nos dejan suspirando hasta la superíndice 3 sima semana. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los besos turcos. Esos besos que te hacen sentir mariposas en el estu superíndice 3 mago, que te dejan sin aliento y que admitimoslo, son una de las razones por las que amamos tanto las series turcas. Porque, seamos honestos, Q copyright N no ha más menosado con un beso robado bajo la luna llena en Estambul, o un abrazo apasionado de Spu copyright S de una declaración superíndice 3N de amor inolvidable. Vamos a revivir esos momentos mágicos, esos instantes donde la química entre los personajes es tan palpable que casi podemos sentirla a trabu copyright S de la pantalla. Vamos a recordar esos besos que marcaron un antes y un después copyright S en las historias, esos besos que confirmaron que el amor, a pesar de todos los obstáculos, siempre encuentra su camino. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿a Q Copyright esperan? No se pierdan ni un solo vídeo con los mejores momentos de sus series favoritas, las noticias frescas del mundo del espectáculo turco y por supuesto, muchos análisis sobre esas parejas que nos roban el corazón superíndice 3N. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora prepúrense para suspirar, para emocionarse y para revivir esos momentos únicos que nos han regalado las series turcas. Comenzamos. Vamos a empezar con un clásico, una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la televisión superíndice 3N turca y que por supuesto, nos regaló superíndice 3 algunos de los besos SIQ superíndice 3 Nikous. Estoy hablando por supuesto de Erkenci Kuay, o Pu Jaro Madrugador, como la conocimos en algunos pauses. ¿Q copyright N puede olvidar la química explosiva entre Sanem y Can? Su historia de amor, llena de malentendidos, secretos y pasión superíndice 3N, nos mantuvo enganchados desde el primer capítulo. ¿Y sus besos? ¡Ay, sus besos! Desde el primer beso robado en la U con diéresis superíndice 3 pera, hasta el beso bajo la lluvia que selló superíndice 3 su reconciliación superíndice 3N, cada uno de ellos fue un torbellino de emociones. Pero si tengo que elegir uno, me quedo con el beso en la cabau más menos a, después copyright S de que Can recuperara la memoria. La intensidad en sus miradas, la necesidad de sentirse cerca el uno del otro después copyright S de tanto tiempo separados, simplemente perfecto. Ese beso no solo fue una reconciliación superíndice 3N, sino también copyright N una promesa de un futuro juntos, a pesar de todo. Analicemos un poco de este momento. La cabau más menos a un símbolo de su intimidad, de su escape del mundo y de sus complicaciones. Can volviendo a ser Can con sus recuerdos, sus sentimientos, su amor por Sanem intacto. Sanem expectante con la esperanza de que ese hombre que ha amado con tanta pasión superíndice 3N realmente haya regresado. La tensión superíndice 3N es palpable, el silencio se rompe solo con sus respiraciones agitadas y luego el beso. Un beso lento, lleno de anhelo, de reconocimiento, de promesas silenciosas. Un beso que nos dice Aku estamos de nuevo y esta vez, seremos fuertes que nunca. Un clásico. Ahora, cambiemos de registro y vayamos a una serie reciente, pero que también copyright N nos ha regalado momentos inolvidables, Yark o Juicio. Esta serie llena de suspense, intriga y giros inesperados, también copyright N tiene su corazoncito. Y ese corazoncito late al ritmo de la pasión superíndice 3N entre Umer e Ilgaz. Su historia de amor es diferente, madura, construida sobre la confianza y el respeto mutuo. Sus besos no son tan explosivos como los de Sanem y Can, pero es N cargados de una ternura y una comprensión superíndice 3N que te llegan al alma. El beso en la azotea, después copyright S de que Ilgaz confesara sus sentimientos, es uno de mis favoritos. Fue un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, donde ambos se permitieron ser honestos sobre sus miedos y sus esperanzas. Un beso que simbolizó superíndice 3 el inicio de una relación superíndice 3N que a pesar de las dificultades, se mantuvo fuerte. La azotea, un lugar elevado, un espacio abierto bajo el cielo estrellado, un escenario perfecto para una confesión superíndice 3N.
Ilgaz, el hombre recto, el fiscal implacable, mostrando su lado Moon de ese humano, admitiendo sus sentimientos por Umer. Umer, sorprendida, emocionada, pero también copyright n cautelosa. El beso, un acto de entrega, de aceptación superíndice 3n, de prometerse apoyo mutuo en medio del caos. Un beso suave cu lido que te dice estoy aquí para ti, en las buenas y en las malas. La química entre Kaan Urganka más menos o Ailuipa más menos Nardeniz es simplemente magnífica, transmitiendo una profundidad emocional que te atrapa desde el primer momento. Yark nos demuestra que el amor también copyright n puede florecer en los lugares Mood s inesperados. No podemos olvidarnos de Aiklaftan an Lamaz, o el amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica nos enamoru superíndice 3 con la historia de Hayat y Murad, dos personas completamente diferentes que gracias a una serie de coincidencias y malentendidos, terminan enamorándose perdidamente. Sus besos son divertidos, espontáneos y llenos de energía. El beso en el ascensor, después copyright ese de que Murad descubriera la verdadera identidad de Hayat, es un claro ejemplo de ello. Fue un beso de pasiu superíndice 3n, pero también copyright n un beso de perdu superíndice 3n, de aceptación superíndice 3n. Un beso que demostró superíndice 3 que el amor, a veces, puede superar incluso las mentiras. El ascensor. Un espacio confinado, un lugar de paso, convertido en un escenario de pasiu superíndice 3n. La tensión superíndice 3n entre Hayat y Murad ha llegado a su punto máximo después copyright ese de la revelación superíndice 3n de la verdadera identidad de Hayat. La decepción superíndice 3n de Murad era palpable, pero el amor que sentía por ella era aún muy ese fuerte. El beso impulsivo arrebatador, un intento desesperado de reconciliación superíndice 3n. Un beso que te dice me has mentido, pero te amo demasiado para dejarte ir. Andercel y Burak Deniz lograron crear una pareja entrañable, con una química que traspasaba la pantalla. Aiklaftan an Lamaz es una prueba de que las comedias románticas también copyright n pueden tener momentos intensos y emocionales. Y hablando de mentiras y secretos, no podemos dejar de mencionar Karasebda o Amor Eterno. IQ copyright serie. Una historia de amor trágica, llena de obstáculos y sacrificios. La química entre Nian y Kemal era innegable, pero su amor estaba destinado a ser imposible. Sus besos son intensos, desgarradores y llenos de dolor. El beso en el bosque después copyright ese de que Kemal regresara a Estambul, es uno de los s emotivos. Fue un beso de reencuentro pero también copyright n un beso de despedida. Un beso que sabía a más menos os perdidos, a oportunidades desperdiciadas y a un futuro que nunca podrá ser. El bosque, un lugar apartado, un refugio en medio del caos, un escenario de reencuentro. Aún más menos os separados, vidas truncadas, un amor que nunca pudo ser. Kemal, regresando con la esperanza de recuperar lo que perdió superíndice 3, Nian, atrapada en un matrimonio sin amor, anhelando la libertad. El beso, un torbellino de emociones, de alegría, de tristeza, de arrepentimiento. Un beso que te dice te amo, te amaru copyright siempre, pero nuestro destino es tú, escrito en las estrellas. La interpretación superíndice 3n de Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es simplemente impresionante, transmitiendo la intensidad y el dolor de un amor imposible. Karasebda es una obra maestra que te rompe el corazón superíndice 3n, pero también copyright n te recuerda la fuerza del amor verdadero. La serie nos demostró superíndice 3 que a veces, el amor no es suficiente para superar las adversidades del destino, pero que el recuerdo de ese amor puede durar para siempre. Y para terminar este recorrido por los besos s románticos de las series turcas, quiero mencionar una serie que aunque no es tan conocida como las anteriores, también copyright n nos ha regalado momentos muy especiales, Silla Bellaza Aik o Amor en blanco y negro. Esta serie nos cuenta la historia de Asli Ferhat, dos personas que viven en mundos completamente diferentes y que por azares del destino, terminan un copyright dándose en matrimonio. Sus besos son intensos, profundos y llenos de significado. El beso en el jardín, después copyright ese de que Ferhat confesara su amor por Asl, es un claro ejemplo de ello. Fue un beso de entrega, de vulnerabilidad, donde ambos se permitieron ser honestos sobre sus sentimientos. Un beso que simboliza superíndice 3 el inicio de una relación superíndice 3n que a pesar de la oscuridad que rodeaba a Ferhat, se llenó superíndice 3 de luz gracias al amor de Asl.
El jardín, un espacio de belleza, de vida, de esperanza, un contraste con el mundo oscuro y violento de Ferhat. Ferhat, un hombre atormentado por su pasado, incapaz de amar, encontrando la redención superíndice 3N en los ojos de Asl. Asl, una mujer fuerte y compasiva, dispuesta a amar a Ferhat incondicionalmente. El beso, un acto de valentua, de entrega, de promesa. Un beso que te dice te amo a pesar de tus demonios, y juntos encontraremos la luz. Agrados Brahim Celikkol y Birce Akalai lograron crear una pareja con una química sorprendente, transmitiendo la complejidad de su relación superíndice 3N. Silla Bellazaek nos enseña que el amor puede transformar incluso a las personas mood S oscuras, y que la esperanza siempre puede florecer en los lugares mood S inesperados. La dualidad de la serie, representada en el blanco y negro, refleja la lucha constante entre el bien y el mal, y CEU superíndice 3 Mo el amor puede ser la clave para encontrar el equilibrio. Pero, esperen. Aún no hemos terminado. La magia de los besos turcos es tan vasta que no podemos limitarnos a estos ejemplos. Hay muchísimas otras series que nos han regalado momentos inolvidables. Por ejemplo, Copyright me dicen de Gunea Jingflar o Hijas del Sol. La historia de Aluk y Guneay es una de esas que te atrapan desde el principio. Ella, una profesora de literatura con 3 hijas, y con diéresis Copyright L, un hombre de negocios adinerado con un pasado turbio. La serie es llena de drama, secretos familiares y, por supuesto, mucho romance. ¿Y sus besos? ¡Ay, sus besos! El beso en el coche bajo la lluvia torrencial, después Copyright S de una fuerte discusión superíndice 3N, es un claro ejemplo de la pasión superíndice 3N que existió entre ellos. Fue un beso impulsivo, un arrebato de emociones contenidas, una necesidad de sentirse cerca el uno del otro a pesar de las diferencias. ¿Recuerdan Medcecir? La versión superíndice 3N turca de DOC nos presenta superíndice 3 la historia de Yaman y Mira, dos superíndice 3 venes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Su relación superíndice 3N estuvo llena de altibajos, pero su amor siempre fue innegable. El beso en la playa al atardecer con el sonido de las olas de fondo, es uno de los moods románticos de la serie. Fue un beso suave, lido, lleno de promesas de un futuro juntos. Serine y Sara más menos Kaya y Atayul Usoy lograron transmitir la intensidad de su amor, convirtió Copyright Dolos en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Y no podemos olvidarnos de Kiral Kaik o Amor de alquiler. Esta comedia romántica nos enamoró superíndice 3 con la historia de Omer y Defne, dos personas que por diferentes motivos se ven envueltas en un contrato de amor falso. Pero como suele suceder, el amor falso se convierte en verdadero. El beso en Roma frente a la Fontana di Trevi es uno de los momentos mágicos de la serie. Fue un beso apasionado, lleno de deseo que confirmó superíndice 3 que sus sentimientos eran reales. Para más menos Ayarduk y el Zinsangu crearon una química explosiva, haciendo que su historia de amor fuera irresistible. La lista podrá continuar indefinidamente. Cada serie turca tiene su propio estilo, su propia forma de contar historias de amor, y sus propios besos inolvidables. Lo importante es que cada uno de estos momentos nos hace suspirar, nos hace creer en el amor verdadero y nos transporta a un mundo de pasión superíndice 3N y romance. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 Mo. Los besos en las series turcas no son solo un acto físico, sino una forma de expresar emociones, de comunicar sentimientos y de sellar promesas. Hemos visto besos explosivos, besos tiernos, besos divertidos y besos desgarradores. Pero todos ellos, sin importar su estilo, nos han emocionado y nos han hecho creer en el poder del amor. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. ¿Le de estos besos fue su favorito? Copyright otros besos de series turcas creen que deberíamos haber incluido en este vídeo. Du Copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber les son sus momentos favoritos. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles algo súper importante. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal.
No se pierdan ni un solo vídeo con los mejores momentos de sus series favoritas, las noticias mood s frescas del mundo del espectáculo turco y muchos mu s lisi sobre esas parejas que nos roban el corazón superíndice 3n. Denle like, compartan, suscríbanse y sobre todo, sigan show más menos ando con esos besos turcos que enamoran. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un beso enorme.